¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Nosotros ahora vamos a poner a la masa resorte con un pistón que se va a poder mover de izquierda a derecha, arriba para arriba y para abajo. Este pistón se va a poder mover para arriba y para abajo. ¿Sí? Con la frecuencia que yo quiera. ¿Sí? ¿Está bien? Yo le puedo regular la frecuencia acá abajo. Puedo regular la frecuencia, ahora está seteada en 1 Hz. Este pistón, por lo tanto, se va a mover en forma senoidal o cosenoidal, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Esta masa está amortiguada. Fíjate, yo le doy una amplitud y se va, la amplitud va decayendo porque está amortiguado. O sea, está en un medio amortiguado. Y yo ahora le quiero tratar de que esto oscile, oscile y oscile. Mi objetivo sería que oscile, oscile y oscile. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces voy a prender. Voy a prender acá el... Voy a ponerlo... Voy a prenderlo, ¿sí? ¿Ven? No sé si llegan a ver que esto está oscilando. Acá de vuelta les paso la animación si ustedes la quieren hacer en su casa. Ajá. Ahí va. Bueno, ¿ven que oscila? Y oscila, y oscila, y oscila. No se detiene ahora, ¿lo ven? No, no oscila con gran amplitud, pero oscila. ¿Sí? Está oscilando a la frecuencia que yo le di. No está oscilando a la frecuencia del amortiguado ni a la frecuencia natural. Está oscilando a la frecuencia que les di. Esto se llama oscilaciones forzadas y resonancia, ¿sí? ¿Cómo sería una fuerza senoidal? ¿Se entiende lo que significa una fuerza senoidal? Que hay un seno. Sí, pero ¿cómo sería una fuerza donde hay un seno? Oscila. Sí. Y decírmelo de otra manera, o dígamelo a otro compañero de otra manera. ¿Qué significa que es senoidal? Bueno, si la fuerza senoidal significa que a veces apunta para arriba, a veces apunta para abajo y a veces es cero. ¿Sí? Eso significa, ¿no? Senoidal significa que periódicamente a veces es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, cero, hacia abajo, cero, hacia arriba, cero, hacia abajo, cero, hacia arriba, cero. Así, todo, y periódicamente, ¿no? Eso es una fuerza senoidal, ¿sí? O sea, la fuerza es, la ecuación sería así. Y yo someto al cuerpo con una fuerza de este tipo. Con la frecuencia que yo quiero. ¿Ven que logro que oscile y oscile y oscile? Está lográndolo, ¿están de acuerdo? Pero oscila con una frecuencia particular. Primero, yo le doy a lo sumo una amplitud de la fuerza. Esta es la fuerza máxima.
o amplitud de la fuerza, ¿sí? Esta es la frecuencia del forzado. Acá, fíjate, acordate que la frecuencia del forzado acordate la formulita, ¿no? Si W del forzado es 2pi por la frecuencia del forzado. ¿Sí? Yo acá le estoy poniendo 0,74 Hz. ¿Sí? Bueno, primera observación. ¿Se dan cuenta que el cuerpo oscila con la frecuencia del forzado? Porque no está oscilando con la frecuencia natural. La frecuencia natural sería de 1 Hz. Acá W natural, la frecuencia natural, como siempre, es K sobre M. Pero no oscila con esa frecuencia natural. Oscila con la frecuencia del forzado. Y ahora le voy a cambiar la frecuencia, mirá. Le voy a poner 0,9. Estoy haciendo que ahora la frecuencia de oscilación sea un poquito mayor. Sigue siendo, o sea, el cuerpo ahora oscila de vuelta a la frecuencia del forzado, o sea, a la frecuencia de este oscilador mecánico, pero con un poquito más de amplitud. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a la frecuencia natural. La frecuencia natural es de 1 Hz. ¿Qué va a pasar cuando le ponga 1 Hz? Cuando le ponga 1 Hz, la amplitud de oscilación es máxima. Y se dice que entra en resonancia. ¿Sí? ¿Está bien? Pero, profe, no entendí qué hizo. Yo voy acá tocando la frecuencia del oscilador mecánico. Al principio, cuando la frecuencia natural de este cuerpo, acá por cómo está seteada la masa y la constante elástica, es de 1 Hz. Cuando yo le ponía frecuencias más bajas a 1 Hz, la amplitud era más baja. Ahora le bajo la frecuencia de vuelta, le pongo 0,75. Fíjate cómo baja la amplitud. Siempre el cuerpo oscila con la frecuencia del forzado. No con su frecuencia natural. Ni ni la de amortiguamiento. ¿Sí? Ahora, lo que le trataba de mostrar era que, fíjate, cuando me acerco a 1 Hz, que sería la frecuencia natural, dada la constante elástica que tiene, y dada la masa que tiene, la amplitud se hace grande. Mirá, voy de vuelta. Me acerco a 1 Hz. Cuando me acerco a la frecuencia natural, el cuerpo tiene la máxima amplitud. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque si me paso,
Ahora, el cuerpo lo voy a obligar a oscilar a 1,52 Hz, pero con muy baja amplitud. O sea, siempre oscila a la frecuencia de forzado. Lo que cambia es la amplitud. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, eso, pensá que esto es un parlante. Un parlante tiene masa que mover y tiene una membrana elástica. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es agarrar un parlante y conectarlo a un generador de funciones. Un generador de funciones es este aparato que estamos haciendo acá, donde nosotros podemos regular qué tipo de señal eléctrica le mandamos a un ¿qué tal? A lo que sea, acá en este caso al parlante. Le mandamos una señal senoidal y vamos jugando con la frecuencia. Si le ponemos esa señal a una luz, la luz se prende y apaga, se prende y apaga, ¿sí? ¿Está bien? Con la frecuencia que queramos. Así de manera continua. Se hace más fuerte, menos intensa, más fuerte, menos intensa. Eso tiene una señal alterna, ¿sí? Ahora, si le mandamos esto al parlante, el parlante empieza a oscilar. Y eso es un ruidito, ¿sí? Ahora, cuando le acercamos a una frecuencia determinada, ese sonido se hace muy intenso. ¿Por qué? Y si nos pasamos esa frecuencia, el sonido de vuelta decae. Y eso pasa generalmente con los parlantes a 120 Hz, 130 Hz, un parlante, un subwoofer, ¿sí? Un parlante como que tienen ustedes en un equipo más o menos grande, tiene una frecuencia de resonancia cercana a ese valor. Entonces se escucha mucho más fuerte porque la amplitud de oscilación del parche es grande, ¿sí? Entonces, bueno, eso se ve en todos los sistemas mecánicos, se ve en circuitos, se ve en la vida, en muchos fenómenos. Tiene un montón de aplicaciones esto de resonancia, ¿sí? Que después Marce les va a indicar, les mando un video. Yo en la teoría les mostré 3 videos, ¿sí? Así que bueno, tienen muchas aplicaciones bueno, vamos a ir nombrando ahora como continuemos, ¿sí? Esto sería, si querés, lo conceptual. Vamos a las ecuaciones. Vamos a hacernos lugar, ¿sí? ¿Cuáles serían las ecuaciones de Newton acá? Sería así. Newton sería así. Tendría esta fuerza F0 por coseno. Esta es la nueva. ¿Y qué otra fuerza tendría? Aparte de esta fuerza, ¿qué otras fuerzas hay sobre la masa 1? La gravedad La no la fuerza elástica. incluyamos. La fuerza elástica, ¿Podemos decir que hay una fuerza normal? no, porque no hay contacto con ninguna superficie, es un elástico. Por eso la fuerza elástica. O sea, si hubiera una pared o algo así, sí.
pero no está tocando nada. La masa 1 no toca ninguna superficie. ¿Qué otra fuerza hay? La fuerza peso me pueden decir, pero bueno, eso... Dijo que no hay gravedad. Claro, acá no está activa la gravedad. Después si querés vemos qué pasa con la gravedad, pero no cambia sustancialmente lo que estamos haciendo, ¿sí? Fuerza cinética. Eso Ah, no no, es esa es una, energía, es una energía. esa es energía. No, mala Acá mía. hay... Eso de arrastre. La fuerza de arrastre, ¿sí? La fuerza de arrastre es la fuerza que depende de la velocidad. Menos P igual a masa por aceleración. Digo, repito, esto ustedes lo pueden hacer para la masa resorte en un momento armónico simple, para el amortiguado y para el forzado. Esto es algo que sí le podríamos pedir, ¿sí? En una instancia de queremos ver, decime qué fuerzas hay sobre el cuerpo. Es lo que venimos haciendo desde el principio de año. ¿Qué fuerzas? Analizar Newton, ¿sí? Entonces, esas son cosas que les podemos pedir, ¿sí? Bueno, hay que resolver esta ecuación diferencial de nuevo, ¿sí? Acá habría un x', ¿sí? Y acá habría un x', ¿sí? Bueno, hay que resolverlo. Es una nueva ecuación. Va a haber una sola solución. La solución es media monstruo. Vamos a ver cuál es. Bueno, monstruos no, pero después van a ver que lo que vamos a usar va a ser bastante sencillo, ¿sí? Me estoy abriendo un archivo. Ahí va. Vamos a compartir. Bueno. Si... Antes de ir para allá, antes de ir a esto, capaz que me parece que les queréis que lo conceptual. Vamos a... Vuelvo sobre mis pasos. Comparto, pero el mismo archivo. Si yo le digo a ustedes, grafíquenme cómo piensan que es la amplitud en función de la frecuencia. O sea, la amplitud del cuerpo, la amplitud en función de la frecuencia del forzado. ¿Sí? La velocidad angular del forzado. Y después podemos graficar la amplitud en función del tiempo. Son dos gráficos distintos, ¿sí? Esto sería lo de abajo, no la amplitud, sino la posición. La posición en función del tiempo. O sea, lo cinemática, ¿sí? Son dos gráficos distintos. ¿Cómo sería, si quieres empezar por el de abajo? Para ustedes, si quiero representar la posición en el tiempo, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de función sería la que representaría la posición en el tiempo? Si querés, lo hago más exagerado para que se vea, ¿no? Lo pongo justamente en la resonancia. No hace falta, pero... ¿Qué tipo de función representaría este movimiento? Así, de vaivén, siempre con la misma amplitud, con un periodo estable, o sea, siempre el mismo periodo. ¿Qué función? ¿Cómo? Perdón, profe, no escuché. ¿Qué tipo de función matemática sería la posición en el tiempo que representaría lo que hace la masa 1? ¿Cómo sería el gráfico de la posición en el tiempo para la masa 1? Oscilatoria. Oscilatoria, bien. Oscilatoria, o sea, estás hablando de un seno coseno, ¿sí? Y sí, pasa eso. La posición en el tiempo hace esto. Oscila. Siempre con la misma amplitud, ¿sí? Ahora, esa amplitud va a depender de la frecuencia a la que estés.
Si está cerca de la resonancia, la amplitud es máxima. Pero si no está cerca, la amplitud es baja, pero sigue siendo oscilatoria, ¿sí? Bueno, vamos a pensar entonces la amplitud en función de la frecuencia. Acá tengo la frecuencia natural. ¿Cómo sería este gráfico? Este gráfico ya no es temporal, sino que es la amplitud en función de la frecuencia, ¿sí? Tengo mucha frecuencia para la izquierda, poca frecuencia para la izquierda, ¿sí? Y tengo la frecuencia natural acá. Bueno, ¿cómo sería este gráfico para ustedes? Según lo que vimos recién, ¿no? Con lo que charlé lo escribí también, ¿no? Lo describí con palabras escritas. Pero ¿cómo sería, qué pinta tendría ese gráfico? Nunca será cero. No te entendí. ¿Cómo? ¿Qué pinta Que tendrá? sería oscilante, pero no sería... No sé. O sea, fíjate, acá te está diciendo que te estamos graficando. ¿Cómo es la amplitud? La amplitud es, fíjate, el máximo apartamiento, ¿sí? Cuánto se aparta del equilibrio en función de la frecuencia del aparato que estoy acá cambiando la frecuencia, ¿sí? Yo acá agarro y le digo, bueno, le cambio la frecuencia ahora. Vamos a frecuencias bajas. Empecemos por frecuencias bajas. Mirá. ¿Qué pasa para frecuencias más bajas que la natural? ¿Qué pasa con la amplitud? ¿Es grande o pequeña? Pequeño. Pequeña, ¿sí? ¿Qué pasa para frecuencias muy altas? Más altas que la de equilibrio. ¿Qué pasa con la amplitud? ¿Es grande o pequeña? Es pequeña. Pequeña. ¿Qué pasa si estoy cerca de la frecuencia de resonancia? La frecuencia natural, digo. A 1, cerca a 1, en este caso. ¿Qué pasa con la amplitud? Sí, igual. No, la amplitud no. La amplitud es grande. ¿Lo ves? Ahí es 0,50. No, no, pero fíjate la oscilación acá. Esta sería la amplitud del movimiento del pistón. ¿Cuánto se mueve el pistón? El pistón se mueve poquito, ¿sí? El pistón se mueve poquito. Acá, fíjate, no es la amplitud, no es la amplitud de oscilación, ¿sí? Fíjate que si querés que te cambie eso, mira. Fíjate que ahora se mueve menos el pistón que antes. Ahí menos todavía, ¿sí? Esto sería si querés. Ahí le estoy diciendo al pistón que se mueva más y más para arriba, ¿sí? Pero es que el movimiento del pistón esto, ¿sí? Yo al movimiento del pistón siempre le digo, bueno, muévete siempre con la misma amplitud a lo sumo, ¿sí? Fíjate, algo interesante que lo que acabas de tu aporte, es que la amplitud del pistón siempre es bastante más pequeña que la amplitud de la masa resorte, ¿sí? Fíjate que el pistón se mueve para arriba y para abajo poquito, mientras que la masa resorte se mueve un montón. Bueno, entonces, quiero que estén de acuerdo, quiero que les suene por lo menos coherente, por más que no hayan tal vez entendido mi pregunta, de que el gráfico sería algo así. ¿Lo entienden? Entonces nunca sería cero. Porque No, porque nunca es cero la amplitud. Porque yo le pongo frecuencias altas y no es que no se mueve. Se mueve. Yo le pongo frecuencias altas. Vamos a dejar que esto evolucione. ¿Sí? Lo voy a tener. Fíjate, la amplitud es pequeña, pero oscila el cuerpo. O sea, si vos decís que la amplitud es cero, no tendría que mover nada. ¿Está bien? Bueno, ahí oscila tan poco que parece que no oscila, pero se te mueve un poquito para abajo y para arriba, ¿sí? ¿Tiende a cero? Sí, tiende a cero, pero ahí no es que lo corta. No corta el eje, ¿sí? ¿También, pero entienden el gráfico esto como una especie de función aguda que tiene un pico en la frecuencia natural? ¿Se entiende? sí se entiende eso. Bueno, perfecto.
Eso es lo que quiero que... ¿En qué habíamos quedado? En cuál es la solución de Newton. Newton te da eso. Estamos acá hincha de Newton porque tiene 400 años, Newton. Pero con plantear la ecuación de Newton y con lo que hacer un estudiante de primer año puede resolver problemas bastante complejos, ¿sí? O sea, sin necesidad de saber física cuántica o saber física moderna, ¿sí? O sea, todavía es bastante potente Newton, ¿sí? Y puede resolver casos que tienen muchas aplicaciones. Bueno, la ecuación, la resolución de la ecuación de Newton es esto que está acá, que ven que parece horrible, ¿sí? Una ecuación extensa, una ecuación muy larga. Pero ¿qué es lo que nos vamos a quedar y mirar? Nos vamos a quedar con la amplitud en el tiempo. O sea, esta ecuación que está acá tiene un término temporal que es transitorio, ¿sí? Que significa que hay una parte al principio, ¿viste? Cuando yo cambio la frecuencia, que el cuerpo se empieza a mover de forma rara. Bueno, tiene un momento donde se va acomodando. Esa parte no la vamos a estar mirando. Es esto. Esta parte de la ecuación es el primer momento donde el cuerpo se acomoda. Como tiene una exponencial decreciente, esta parte de la ecuación se va a morir en pocos segundos, ¿sí? Entonces, miremos tiempos largos. Miremos acá abajo. Acá abajo tengo la posición del tiempo, ¿sí? Mirá. Si no mirás la primera parte, ya a tiempos largos, por ejemplo a 40 segundos, que esto sería la posición del tiempo, el cuerpo oscila como una masa resorte. ¿Sí? Como una masa resorte con un movimiento armónico simple. Entonces, esta parte de la ecuación se murió. Y lo que te queda es una función oscilatoria, esta parte que voy a dejar acá, el seno con la frecuencia del forzado. Yo ahora estoy poniendo una frecuencia de forzado de 0,44 radianes por segundo. O sea, queda sobreviviendo esta parte, que es simplemente cada cuánto se repite la función, te da el periodo de oscilación, ¿sí? Y después te da esta parte, que es la que vamos a estar mirando siempre, que es cuánto es la amplitud en función de la frecuencia del forzado. Que básicamente, ahora, acá hay todos números, pero ahora te voy a poner los términos, ¿sí? Esta parte de la ecuación es la que vamos a estar mirando siempre, es la ecuación que voy a tener que tener hoy, ¿sí? Es la ecuación que me da la función roja. Esto que acabo, lo voy a recuadrar ahora con violeta. Esta función que está recuadrada con rojo y violeta, es la función que acabamos de escribir recién, que a veces le decimos la función picuda, para que se entienda. Le decimos así, nos reímos un poco del término, porque no existe, pero para que se entienda de la cual estamos hablando, ¿sí? Es la función que nos dice la amplitud en función de la frecuencia, ¿sí? Que tiene un pico en la frecuencia de natural. Mirá, yo ahora acá le voy a poner play. Yo le voy a poner play. El cuerpo de abajo es el cuerpo, la masa 1, la que está oscilando, ¿sí? Al principio hace cosas raras y después se va a ir acomodando, ¿sí? Acá ¿sí? Ya se va acomodando y empieza a oscilar, ¿sí? Ahora, le voy a cambiar la frecuencia natural, está alrededor de 1,5 radianes por segundo. Me voy a acercar a la frecuencia natural. Cuando me acerco a la frecuencia natural, que lo estoy marcando con el punto B ahí, fíjate que la amplitud de oscilación se hace más grande. ¿Sí? Cuando estoy alcanzando a la frecuencia natural, se hace muy grande la amplitud. Se me va de escala, se me va a ir de escala. Y después cuando me paso, disminuyo de vuelta. ¿Sí? O sea, llega un pico, que ahí no se ve en la pantalla. Y si me paso de frecuencia,
se hace muy pequeña. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, O ¿cuál sea es que ese? cuando se agranda la frecuencia, cuando la frecuencia es menor al de la frecuencia natural, se agranda el gráfico de la amplitud, o se aumenta la amplitud, y cuando la frecuencia forzada de fuerza sobrepasa la natural, se achica la amplitud. Mira, acá la amplitud es aproximadamente, vamos a poner acá un puntito. Este punto B, 0,96, ¿sí? 0,96 de amplitud. Ahora, a medida que me voy acercando a la frecuencia natural, esa amplitud se va haciendo un poquito más grande. La frecuencia natural está en 1,5. Yo estoy en 1,38. Cuando le pongo 1,5, ¡pum! Se hace gigante la amplitud. Y si me paso, disminuye de vuelta. ¿Sí? ¿Está bien? Eso sería que para frecuencias bajas y para frecuencias altas, la amplitud es baja. ¿Sí? Es más baja si querés para frecuencias muy altas, porque fíjate que esto se va haciendo cada vez más, decae, se va haciendo cada vez más cercano a cero. ¿Sí? Pero lo que habría que decir es, cerca de la frecuencia natural hay un fenómeno de resonancia que es cuando la amplitud se hace gigante, ¿no? Bueno, miremos la ecuación, ¿cómo es? Así ya la anotan. Esta sería la ecuación que es la que estamos analizando. La frecuencia, la función esa que es la función que tiene un pico. ¿Sí? Esto que está acá es la amplitud de la fuerza y la masa. ¿Sí? La masa del cuerpo. Y acá vos tenés la frecuencia natural, que en un resorte es K sobre M, ¿sí? Fíjense que hay varios cuadrados, ¿no? La frecuencia natural, acordate que es W0, en particular por la masa resorte, es raíz de K sobre M. ¿Sí? Y esto que está acá, vendría a ser la frecuencia del forzado. Vamos a ponerlo en negro. Es la frecuencia del forzado. Y acá también está. ¿Sí? A ver. Acá está la constante de Reynolds. Y la masa de vuelta. ¿Estamos? Anótenla. Esta ecuación, fíjate. ¿Cuáles son las variables? Yo acá me gustaría que el libro hubiese escrito esto. La única variable que hay acá es la frecuencia del forzado. O sea que ustedes, en vez de poner A, pongan que esto es una función. Es la amplitud que depende de la frecuencia del forzado, ¿sí?
Es la única variable. Todo lo demás son constantes. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, esto vendría a ser como una función que vendría a ser así, como y de x, si lo quiero como, para que lo miren con más cariño, sería algo así, como, no sé, un número arriba, ponerle 2. Los números son cualquier cosa, un invento que hago, ¿sí? Para que vean que, ¿dónde está la papa? ¿Sí? ¿Dónde está lo que tienen que mirar? Acá habría una variable x, menos 3, ¿sí? Más, y acá ponemos x al cuadrado por, ponele, 7. Todo esto, raíz. Tiene una función así. Que hay que mirar la x. ¿Qué pasa con la x cuando cambio los valores? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿cuándo esta función va a ser máxima? Cuando x al cuadrado se parezca a 3. ¿Sí? Cuando x al cuadrado se parezca a 3, o sea, cuando este término, acá ahí está un cuadrado, ¿no? Aparte. ¿Sí? Cuando el término que está en paréntesis se parezca entre sí, lo que está dentro de paréntesis se parezca, esta función, lo que está en paréntesis se va a hacer 0. Como se hace 0, el término de abajo se hace bastante pequeño, ¿sí? Entonces hace que el término de arriba, que es un número, 2 dividido algo pequeño, de un número grande. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si son bastante diferentes, hace que ese número sea bastante grande, porque las diferencias las estoy elevando al cuadrado. O sea, si son muy diferentes, las elevo al cuadrado y hace que todo ese término, como está siempre el 2 dando vueltas ahí, bueno, se haga pequeño. ¿Sí? ¿Está bien? Y se va a hacer más pequeño para x gigantes, para frecuencias altas. Por lo tanto, decae, ¿no? Las frecuencias altas la amplitud es baja. Estamos, bueno, es lo que hay que mirar, ¿sí? A veces en la guía te va a decir que no es que podés despreciar el amortiguamiento. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que este término, si desprecias el amortiguamiento, decís que este término es muy pequeño, y lo que puedes hacer es decir que el 7 se parece a 0 y anular este término. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces eso a veces puede decirte, bueno, mira, como ves tan pequeño, el segundo término es tan bajo que despreciarlo. Bueno, quédame en un minuto. Profe, esa cuenta que hizo y de X, con qué la hizo? Son todos números inventados, solamente para que veas dónde está la variable. ¿Sí? Son números inventados simplemente para que veas la estructura de la ecuación. Porque acá hay muchos términos que son letras, pero para que se entienda dónde está lo que vos analizás, lo que cambiás, ¿sí? Que es la frecuencia de forzado. Cuando volvemos hacemos un ejercicio con Marcelo. Unos 3 ejercicios vamos a hacer. Exacto.